Ricardo, muy buenos días. 3 horas y media duró la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe con sus respectivas bancadas en Palacio de Nariño. No solo fue un tinto, hubo incluso cena, pues se extendió la discusión. Sin embargo, 3 conclusiones principales de esa cumbre. La primera, no hubo acuerdos de fondo sobre el texto del proyecto de ley. La segunda, el gobierno seguirá adelante con el trámite de la reforma a la salud que se retoma hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y la tercera, mientras el gobierno se sienta con la oposición y con el expresidente Álvaro Uribe, arremete contra uno de sus partidos de gobierno. Vamos por partes entonces. Sobre la primera, lo anticipó Paloma Valencia antes de ingresar al encuentro. Nosotros no vinimos aquí a hacer acuerdos con el presidente, vinimos a explicarle cuáles son las razones por las cuales el Centro Democrático insiste y considera que la reforma presentada es inconveniente para los colombianos. Y efectivamente no hubo acuerdos de fondo. El senador y vocero del Centro Democrático, Carlos Meisel, dijo que su partido le pidió al gobierno retirar la reforma. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria. Para las cosas que quiere implementar el gobierno no se necesita poner en riesgo todo el sistema. En eso nos seguimos manteniendo y nos vamos a seguir manteniendo. Y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió que no, y que incluso lo primero que debe hacer la plenaria hoy es retomar la votación. Vemos que en este momento ya se cerró la discusión para 11 artículos. O sea que mañana lo primero que vamos es entrar a votación, a votar esos artículos. Alfredo Mondragón, que es el ponente del pacto histórico de la reforma a la salud, manifestó que esa falta de acuerdos de fondo sobre el articulado no pone en riesgo el futuro de la iniciativa, pues asegura que el Centro Democrático es minoría en la Cámara. Yo creo que esa es una pregunta muy fácil de resolver. El Centro Democrático tiene alrededor de 20 representantes a la Cámara tiene más de 180, entonces el cálculo matemático creo que responde fácil la pregunta. Y la tercera conclusión fue la arremetida muy dura del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, contra uno de los partidos de gobierno, la Alianza Verde. Le reclamó que se porten como un partido de oposición mientras tienen puestos en el gobierno nacional y del más alto nivel. Por ejemplo, el ICETEX, que recordemos lo dirige el exrepresentante a la Cámara de ese partido, Mauricio Toro, y del SENA, que está a cargo de Jorge Londoño. O uno es de oposición o es de gobierno. Y quienes se dicen ahora, algunos que dicen que son independientes o de gobierno, lo único que han hecho es hacer oposición todos los días, se salen de la Cámara, golpean permanentemente al gobierno, en fin, yo creo que uno tiene que asumir la posición de clara, y nosotros estamos prestos, pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición El presidente Gustavo Petro trinó anoche tarde que sí hay acuerdo en algunos puntos generales, como la necesidad de preparar a más personas en ciencias de la salud, en impedir el clientelismo en hospitales públicos y en reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo. Después del esperado tinto con el expresidente Álvaro Uribe, se retoma entonces esta mañana la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Representantes a escasas 3 semanas de que termine este periodo de sesiones en el Congreso de la República. Santiago Rincón,